Bueno, antes que nada les damos la bienvenida, ingeniera, compañeros. Somos el grupo número 3, integrados por Milton Marca, Eric Fuertes, Eduardo Timaná y Rigoberto Inchatipan. En esta ocasión vamos a explicarles sobre la ecuación de Clapeyron. Bueno, la ecuación nos permite encontrar una relación entre la temperatura, presión y entalpía, a la que ocurre un cambio de fase para sistemas de un solo componente. En esta ocasión también tenemos la ecuación de Clapeyron, que en sí es una simplificación, ¿no?, de la ecuación de Clapeyron para transformaciones de fase que involucran pasar de una fase condensada, como es el sólido líquido, a una fase gaseosa. El cambio de volumen para una transformación donde involucran una fase gaseosa se puede, pues, aproximar utilizando el volumen del gas, y esto pues utilizando además la ecuación de gas ideal. Esta ecuación que tenemos acá eh, es fundamental para cualquier análisis de equilibrio entre dos fases de una sustancia pura. También está expresada de la dependencia cuantitativa de la temperatura de equilibrio con la presión, o la variación de la presión de equilibrio con la temperatura. Esta también, ¿no?, es una forma de caracterizar el cambio de fases entre un líquido y el sólido, como en esta siguiente, en el siguiente diagrama sobre la presión y la temperatura. La línea que separa ambos estados se conoce como curva de coexistencia. Aquí podemos ver el sólido, líquido y el vapor. Entonces, antes de eso, pues, ¿qué es la curva de coexistencia? Como ya sabemos, son las curvas que separan dos fases distintas. Aquí también tenemos el punto triple, que también conocemos, ¿no?, que son los puntos en los que coexisten las tres fases. Y también tenemos el punto crítico, que es el punto final de una curva de coexistencia. Ahora bien, aquí tenemos la ecuación, ¿no?, de Clapeyron, que es la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura. Y esto pues igual es a la entalpía o el calor latente del cambio de fase y sobre la temperatura por la variación del volumen. El nombre de la ecuación de Clapeyron es en honor al ingeniero y físico francés, que pues nació en 1799 y murió en 1864. Como habíamos dicho, esta ecuación pues nos permite calcular la pendiente de una línea de equilibrio entre dos fases en el diagrama de fases de presión y temperatura de un sistema de un componente. Además, sobre esta ecuación, se puede decir que en un cambio de fase de líquido a vapor, tanto la entalpía como la variación del volumen son positivos. Por tanto, la pendiente de la línea de equilibrio de líquido a vapor es positiva. Asimismo, ¿no?, sucede con la línea de sólido y vapor. Otra consideración también es que en un cambio de fase sólido a líquido, la entalpía es positivo y en general, pues, la variación del volumen también. Por lo tanto, la pendiente de esta línea también será positiva. Y por última, otra consideración, pues, en el cambio de fase sólido a líquido y la variación de volumen es mucho menor que en los de cambios de fase de sólido a gas o líquido a gas. Por esta razón, la pendiente en el primer caso es mucho mayor que en los últimos. Algunas aplicaciones, ¿no?, que tenemos de esta ecuación. Se puede decir que solo es aplicable para obtener la presencia de vapor de sólido o un líquido a una cierta temperatura, conocido otro punto de equilibrio entre las fases. Cabe recalcar, ¿no?, que cuando utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron y cuando utilizo la ecuación de Clapeyron.
Utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si hay un gas involucrado en la transformación de fase, ahí utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y la ecuación de Clapeyron utilizo solo cuando hay pues líquidos o sólidos. Y a continuación, pues mis compañeros van a explicar sobre los distintos cambios de fase que involucran esta ecuación, así como es vaporización, sublimación y función. Ahora voy a explicar la ecuación de Clapeyron en un estado que vamos a tener un líquido y va a pasar a una fase de vapor. En este equilibrio de fase podemos analizar que una vez realizado el cambio de fase a gas, el volumen del gas va a ser mucho mayor que el volumen del líquido. Y también vamos a considerar que el vapor se comporta de forma ideal. Entonces, podemos suponer que esta variación de volumen va a ser igual a la constante de los gases ideales R. Aquí al lado derecho tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron luego de haberla integrado. Y esta ecuación corresponde a una recta que se grafica como el logaritmo natural por la presión sobre 1 sobre temperatura, y la pendiente negativa de esta recta es igual a la entalpía sobre la constante R. Asumiendo que la entalpía es constante en intervalos de temperatura, por lo tanto los intervalos de temperatura deben ser pequeños, puesto que de ser más grande, la desviación de la ecuación crecerá, y mientras más crezca la ecuación, menos se cumplirá la ecuación. Ahora vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se aplica esta fórmula. El ejercicio nos dice que el punto de ebullición del etanol a una presión de 760 torricellis es de 78.3 grados centígrados y su entalpía de vaporización es de 39.3 kilojoules. Nos pide calcular cuál será la presión de vapor a una temperatura de 46 grados centígrados. Obtenemos los datos a partir del enunciado y podemos sacar que la presión 1, la presión a la que está el etanol en ebullición, es de 760 torricelli. La presión 2, la presión que va a tener cuando la temperatura sea de 46 grados, es la que vamos a tratar de encontrar, y también nos da la temperatura 1, la que está al punto de ebullición, 78.3 grados centígrados, por lo que tenemos que sumarle 273 para convertirlas a grado Kelvin, y esto nos va a ayudar mucho a la hora de despejar unidades. Y la temperatura 2 es la temperatura a la que vamos a calcular la presión de vapor. Igualmente la transformamos a grados Kelvin, y también nos da una entalpía de vapor de 39.3 kilojoules, y lo podemos transformar a joules igualmente para que nos ayude al momento de eliminar unidades. Procedemos a la resolución de este ejercicio. Ok. Vamos reemplazando los datos, vamos a tener que el logaritmo natural por la presión 2 sobre la presión 1, que teníamos 760 torricelli, va a ser igual a menos la entalpía de vapor, que es 39.300 joules, sobre la constante de los gases ideales, que es 0.08205 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, pero en este caso le hemos cambiado a Joule sobre mol por Kelvin por la cuestión de las unidades. Y esto le multiplicamos por 1 sobre la temperatura 2 y menos 1 sobre la temperatura 1. Una vez hecho las operaciones, vamos a obtener que el logaritmo natural por Torricelli, o sea, la presión 1, es igual a 1,36.
Para nosotros poder despejar la presión 2, vamos a aplicar la función exponencial a ambos lados de la ecuación, teniendo así que la presión 2 va sobre 760 va a ser igual a 0.256, con lo cual podemos pasar a multiplicar la presión 1 por 760 torricelli y vamos a tener el valor de 195 torricellis. Si hacemos un análisis, podemos darnos cuenta que bajando, decreciendo la temperatura, también va a bajar nuestra presión. Listo, muchas gracias. En esta parte yo les voy a explicar sobre la ecuación de Clapeyron en el estado sólido-gas. Bueno, como dice la ecuación de Clapeyron, es fundamental para el análisis del equilibrio entre dos fases de una sustancia pura. Bueno, como podemos ver aquí en la diagrama de fases, podemos ver que la pendiente del sólido gas es mayor que la pendiente del líquido gas. Eso en el diagrama de fases. Bueno, como dice que en la ecuación de Clapeyron, dice, la expresa en forma de conveniencia cuando se trata de equilibrios de vaporización o de sublimación. Ya, y esto nos conlleva que el volumen del gas es mucho más que el volumen de la sustancia condensada, lo cual tenemos la siguiente fórmula, que es el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura, es igual a la variación de la vaporización o sublimación sobre la temperatura y el volumen de gas. Ahora, ¿qué pasa si los gases actúan como gas ideal? Esta ecuación, lo que es el volumen del gas, es igual a la constante del gas por la temperatura sobre la presión. Le reemplazamos en esta parte, lo que dice el volumen de gas, y nos conlleva a la siguiente ecuación, que dice que la diferencia de la presión sobre la diferencia de la temperatura es igual a la presión sobre a la variación de la entalpía, o la vaporización se podría decir, sobre la constante de los gases por la temperatura al cuadrado. Bueno, esta ecuación nos sirve para el estudio de equilibrios o de fases de sublimación y vaporización. Bueno, al integrar la ecuación anterior, tenemos que el logaritmo natural de la presión es igual a menos la entalpía de la vaporización o sublimación sobre la constante de los gases por la temperatura más una constante. Y ahí por último nos queda la ecuación, que sería el logaritmo natural sobre la presión 2 sobre la presión 1 es igual a menos la variación de la entalpía molar sobre la constante de los gases y por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es un ejercicio. El ejercicio nos dice que en la siguiente tabla se listan dos presiones de vapor de cianógeno para diferentes transiciones de... Aquí dice que calcule las entalpías de fusión, vaporización y sublimación, suponiendo que estas entalpías permanecen constantes en ese intervalo de temperaturas. Bueno, como dice aquí, tenemos las fases. Como nosotros estamos explicando sobre la parte que es sólido-gas, vamos a utilizar sobre los siguientes datos. El sólido de la temperatura en grados centígrados son menos 62.7 y la presión en torricelli sería 40. Y también vamos a utilizar también esta otra dato que es la temperatura a menos 51.8 y una presión de 100 torricelli. Bien, a continuación vamos a ver cómo se realiza la resolución del ejercicio. Bueno, como decía que el cianógeno es una sustancia pura, no va a haber ningún cambio, solo va a haber cambio de la fase sólida a la fase gaseosa. Ya. Para lo cual tenemos aquí la siguiente fórmula. Ya. Y nos vamos, como recordamos que anteriormente en la tabla nos dio unos datos,
colocamos los datos que necesitamos para realizar el siguiente ejercicio. Como sabemos, necesitamos la constante de los gases, que sea R es igual a 8.3140 joules sobre mol por grados Kelvin. Ya. En la presión 1 tenemos 40 torricheles y en la presión 2 tenemos 100 torricheles. En la temperatura 1, bueno, en esta ecuación por lo general se trabaja con grados Kelvin y esta ecuación nos dio en grados centígrados. Le transformamos a grados Kelvin. En la temperatura 1 lo que nos saldría 210.3 grados Kelvin y en la temperatura 2 los que nos saldría 221.2 grados Kelvin. Bueno, a continuación lo que vamos a ir a la ecuación y vamos a despejar lo que necesitamos, lo que necesitamos. Lo que nos dice que calculemos lo que es la entalpía de vaporización. Ya. Lo que nos dice esto es lo que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir y nos queda la siguiente ecuación. Ya. A continuación vamos lo que es solo a sustituir los datos que anteriormente obtuvimos. Bueno, dice el logaritmo natural de la presión 2 de la presión 1, colocamos la presión 2 vendría a ser 100 torricheles y la presión 1 vendría a ser 40 torricheles. Nos dice por la constante de los gases, que la constante de los gases vendría a ser 8.3145 joules mol por grados Kelvin. Y bueno, y nos vamos en la parte de lo que es el denominador, estamos 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Aquí igualmente sustituimos los datos que obtuvimos anteriormente. Los que 1 sobre la presión 2, que serían 22.212 grados Kelvin, menos 1.1 sobre 210.3 grados Kelvin. Y relacionando toda esta ecuación, nos da el siguiente resultado. Como vemos que el resultado es muy grande, tranquilamente podemos reducirle dividiendo para 1000, que nos quedaría en kilojoules sobre mol. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. Después de que mis compañeros hayan hablado sobre la ecuación de Clapeyron en la vaporización y en la sublimación, yo hablaré sobre la fusión en el equilibrio, es decir, el equilibrio sólido-líquido. La ecuación de Clapeyron en el equilibrio sólido-líquido, durante la fusión va a ser diferente al resto. Va a ser igual, como podemos observar en este cuadrito, en este cuadro de la izquierda, va a ser igual a la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura, y a su vez va a ser igual a la entropía de fusión sobre el volumen molar de fusión, y a su vez igual a la entalpía de fusión sobre la temperatura por el volumen molar de fusión. Como podemos ver en el diagrama de fases que tenemos a la derecha, la curva del punto de fusión que está aquí arriba, esta va a tomar un movimiento abrupto, podemos decirlo. El cual va a ser el causante de que las magnitudes de entalpía, entropía y de volumen molar vayan a ir cambiando a lo largo de esta curva, ya que esto sucede porque la temperatura de fusión y la presión de fusión, estas van a sufrir cambios en esta curva. Como para entender mejor, podemos realizar un ejercicio en el cual nos pide estimar el punto de fusión a 10 atmósferas de presión. El punto de fusión del hielo, perdón, a 10 atmósferas de presión, el cual nos especifica el volumen líquido y sólido del agua líquido y del agua sólida a 0 grados centígrados, por supuesto, y la entalpía igualmente a 0 grados centígrados, que es a 1436 a 0.4 calorías sobre mol. La ecuación que usaremos es la de Clapeyron en el punto de fusión, como ya habíamos visto, pero a esta ecuación la tenemos que integrar, que como ecuación final tendríamos la ecuación que tenemos en la parte inferior de abajo.
en esta parte inferior, en la parte de acá abajo, que es esta ecuación. Bueno, resolviendo el ejercicio vamos a poder obtener el volumen molar que necesitamos, que tenemos aquí, como ya nos daba en el ejercicio. Podemos a este resultado le podemos multiplicar por el peso molecular para poder eliminar los gramos, y dividirle igualmente para 1000 para que los centímetros cúbicos se transformen a litros, y para así obtener las unidades que deseamos y posteriormente eliminar esas unidades. La temperatura va a ser a 0 grados centígrados, o que es lo mismo, 273.15 kelvins. La presión ya la tenemos, que es 10 atmósferas. Y bueno, aplicando esta fórmula en el ejercicio, tendremos así. La variación de la temperatura va a ser las 10 atmósferas, como lo tenemos aquí, y sustituyendo igualmente así las unidades de entalpía y los valores del volumen molar por la temperatura, y está multiplicado por la temperatura. Así como lo que queremos obtener es el punto de fusión, o sea, la temperatura a la que el agua pasa, perdón, a la que el hielo pasa de ser sólido a líquido. Despejamos así la temperatura, y como resultado se van a eliminar aquí las moles, y como resultado vamos a tener un valor negativo, como ya habíamos dicho, que en estos casos de fusión, los valores de entalpía y entropía van a ser negativos solo para ciertos casos, como por ejemplo el agua en este caso. Y así pues las unidades que tenemos, las unidades finales que tenemos son las atmósferas, Kelvin y litros sobre calorías. Para poder obtener lo que necesitamos, que solamente son las unidades en Kelvin, utilicé dos constantes de la tabla de constantes de los gases, que podemos verla en la parte superior derecha. Utilicé la primera y la tercera constante, entonces así pude eliminar las atmósferas, los litros, las calorías y las moles, para que finalmente hoy también eliminé las unidades de Kelvin de la primera y la tercera constante. Y así me quedó unidades de Kelvin, que es a lo que queríamos llegar. Y pues a este resultado final que tenemos a menos 0.07510 Kelvin, le restamos con los 0 grados centígrados, que es lo mismo, 273.15 Kelvin, y así, y ese valor final va a ser la temperatura a la que el hielo va a pasar de sólido a líquido. Bueno, eso es todo de mi parte, e igual de mi grupo, y espero que les haya gustado, y pues será hasta una próxima vez. Muchas gracias por su atención.